Muy bien, buenas tardes a todos. Qué gusto de saludarles. Es un honor nuevamente para la Asociación Guatemalteca de Coaching tenerlos por acá en este otro día más de la Semana Internacional del Coaching. Como en otros días, queremos compartirles un par de slides de la asociación. Quienes ya nos han acompañado otros días, pues ya lo conocen. Sin embargo, tenemos nuevos invitados para el día de hoy. Así que, ¿quiénes somos? Pues nosotros somos una asociación que promueve el correcto ejercicio y la profesionalización del coaching en Guatemala. Estamos integrados por coaches certificados internacionalmente, apasionados por el desarrollo y el cambio en las personas. Funcionamos como un ente integrador de las diferentes corrientes del coaching. Eso significa que en esta asociación estamos integrados de diferentes escuelas que en el país certifican coaches profesionales de manera internacional. ¿Cuál es nuestro objetivo como asociación? Pues lo que tenemos establecido y es lo que tenemos como declaración es promover y ser garantes del ejercicio ético y del sano desarrollo de la profesión del coaching en Guatemala. Para ello proveemos espacios de convocatoria, asociación, reunión, reflexión e interacción de coaches con personas, empresas y organizaciones con necesidades de procesos de coaching y cambio. ¿De qué manera lo hacemos? Pues lo hacemos obviamente a través de los procesos de coaching, a través de conferencias y capacitaciones, congresos y eventos internacionales, como en esta ocasión que estamos en la Semana Internacional del Coaching, y otras actividades relacionadas. Acá en este slide, en la parte de abajo, aparece nuestra información donde nos pueden buscar, están nuestros contactos. En nuestra página web, pues ahí está todo lo que hacemos en la asociación, todo el equipo que integramos en la junta directiva, que hoy están por acá presentes también, así como los diferentes socios que están adjuntos como gremial en esta asociación. Y pues hoy, como les decía, estamos avanzando con nuestra Semana Internacional del Coaching, muy contentos porque hemos podido tener expositores a nivel internacional con diferentes enfoques y temáticas y por supuesto con aprendizajes a lo largo de estos días que ya hemos ido avanzando con la Semana del Coaching. Agradeciendo a todos los que están participando, quienes han estado en los diferentes días y pues quienes están integrando el día de hoy también sean bienvenidos. Y para hoy, de acuerdo a lo que hemos anunciado, tenemos a nuestra invitada también especial, quien se conecta con nosotros y nos visita a través de la virtualidad desde la República de Colombia. Así que tengo el gusto de presentarles a María Ángela Soto. Le gusta que le digan más, son sus iniciales, como ustedes pueden acá ver. Tengo el gusto de compartir con más a nivel internacional en una comunidad de coaching también. Y el tema que nos trae es más allá de la evolución. El título por sí solo ya nos invita a algo. Y como agregado nos indica esta parte de transforma tu vida y el de la humanidad con la espiral dinámica de conciencia. Así que voy a tener el gusto de presentarles a María Ángela Soto. Es CEO y fundadora de Prana. Prana Más es una empresa dedicada a crear líderes organizacionales a través del desarrollo personal y empresarial. Su filosofía de vida es sumar y promueve el hashtag los que sumamos somos más, y hoy por supuesto viene a sumarnos a nosotros. Con más de 20 años de experiencia liderando equipos de operaciones, logística y supply chain, como gerente corporativo de logística para 14 países y impactando a más de 1,500 personas a su cargo.
Más es una líder inspiradora que ha liderado grandes proyectos y ha obtenido excelentes resultados con sus indicadores. Es asesora en compañías para optimizar y simplificar procesos desde el liderazgo del ser y una experta en felicidad personal y organizacional. Además, es miembro del Comité Estratégico WINS de Colombia, donde comparte sus conocimientos y experiencias con otras mujeres líderes en la industria. Como escritora, Más está a punto de lanzar en este año su libro Intrahumanidad, el arte del libre albedrío, inspirado en la espiral dinámica de conciencia, donde comparte un enfoque único sobre cómo alcanzar la libertad individual a través del autoconocimiento y la evolución personal. También es autora del libro Quintología de la Felicidad. En resumen, María Ángela Soto Más es una líder carismática, experta en felicidad personal y organizacional y una empresaria digital de éxito que ha ayudado a miles de personas a encontrar su verdadero propósito y alcanzar el éxito en todos los aspectos de su vida. Y pues por supuesto que nos hace la invitación de unirnos a una comunidad y convertirnos en un líder inspirador que suma. Así que Más, bienvenida, es un gusto tenerte por acá en nuestro país desde la virtualidad. Y entonces te dejo el espacio para que tú ya puedas iniciar con esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Rafael, y bueno, todo el equipo. Es un honor participar de esta semana, viajar hoy a Guatemala y que ustedes viajen a Colombia, estén aquí conmigo en Cali, en mi casa. Y bueno, eso es la ventaja que nos da la virtualidad, de poder estar en los diferentes sitios que me permitan entrar en cada uno de sus lugares donde están. Y hoy estoy muy contenta de poderles traer esto, que para mí en el 2017 me ayudó muchísimo a marcar como esos siguientes pasos, sobre todo en el tema de acompañar a otras personas y desde la transformación, que es lo que hacemos los coaches en todo este proceso de liderazgo. Les voy a compartir y ojalá sea para ustedes una nueva visión de abordaje. Al final, la última diapositiva, casi la última, habla de dónde podemos aplicar y quiero que esa pregunta esté presente todo el tiempo, que ustedes estén escuchando este tema de la espiral dinámica de conciencia, donde sienten que lo pueden aplicar, sobre todo pues en su momento de vida donde estén. Piensen un poco durante todo lo que voy contando, eso dónde lo puedo aplicar. A mí por lo menos me ha servido muchísimo para aplicarlo en mis procesos de acompañamiento de forma grupal, sobre todo que hago coaching grupal, coaching de equipos, todo lo que es este proceso de asesorar y acompañar el liderazgo. Entonces, también los invito a que vean un poco dónde pueden llegar con todo esto que vamos a escuchar hoy. Aquí voy entonces, voy a ir mostrando algunas diapositivas para que puedan ir conmigo avanzando en este tema. Como lo mencionaba Rafael, el tema de hoy se llama Más allá de la evolución y lo que queremos transmitir es que podemos transformar nuestras vidas con esta teoría, llevándola a la práctica, obviamente, con el futuro también de la humanidad. ¿Cómo podemos transformar tu vida y el futuro de la humanidad con la espiral dinámica de conciencia? Y ojalá esta frase y sobre todo esto, la espiral dinámica de conciencia, si es para ti la primera vez que lo escuchas o que lo vas a escuchar de manera, en este caso, muy esquemática, pues me puedes contar, me puedes escribir para saber un poco si ya están familiarizados o no con este tema. Aquí lo más importante en lo que vamos a ver es poderlo llevar a la práctica. Y lo que yo estoy haciendo es una integración finalmente de esto que nosotros llamamos conciencia. ¿Sí? Una cosa es conciencia con C, que es la parte más moral, es eso que nos dice la figura de tener aquí el bien y el mal, el diablito y el angelito. Y del otro lado está conciencia con SC, que nos invita a ese estado donde caemos en cuenta. ¿Sí? No sé cómo se dice en los otros países, pero aquí decimos, me la pillé, me di cuenta,
uy, ya, eso fue. Y ese momento de pillártela, de pillarte en algunas cosas de tu vida, es tomar conciencia. Y desde allí, desde esta conciencia con SC, es que vamos a abordar esta temática. Entonces, cuando empezamos en este proceso, por lo menos a mí me tomó muy en cuenta, es que nosotros vibramos en espiral. La espiral es una de las figuras de nuestra vida. Es como nosotros, como vibra nuestra energía, como vibran nuestros pensamientos, como vibra la naturaleza. Y si nosotros vibramos en espiral, también el universo tiene una forma de espiral. Y esa espiral, ¿qué quiere decir? Que partimos de un centro, de un ser que somos, y nos vamos expandiendo en acciones, nos vamos expandiendo hasta multiplicar lo que somos. Y lo más interesante de esto es que también funciona hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo funcionamos? Expandiendo esa espiral, y la espiral también puede ser una espiral hacia adentro. Si lo queremos ver hacia el ser, es todo lo que tomamos de afuera para que nos sirva de espejo con el ser. Y si lo queremos tomar desde el ser hacia afuera, es todo lo que nosotros logramos expresar. Entonces, por eso para mí, integrar esta espiral dinámica de conciencia con las vivencias fue bastante revelador en mi vida, porque dije, así funcionamos y así funciona el universo. Entonces, súper bonito cuando empecé a entenderlo y a quererlo llevar a la práctica, porque finalmente nosotros, la única forma que hemos encontrado de ir haciendo esta evolución y evaluación de nuestra vida es por niveles. Decimos, ok, ya no estoy aquí, sino que estoy allá. Y hemos visto más como en forma escalera, como en forma peldaño. Ya dejé el peldaño de atrás y estoy en el otro. La espiral nos invita a contener, a que esto va creciendo. Y ahora se los voy a ir explicando un poco más detallado con lo que significa la espiral dinámica de conciencia, pero quiero que tengan esa imagen súper presente, porque es la imagen de lo que realmente quiero transmitirte. Y es cómo nosotros podemos seguir avanzando como humanidad si pensamos en una figura de espiral. Y esa es la evolución. Entonces aquí te voy a invitar, si tienes dónde tomar nota y tienes allí, que dibujes una espiral. Y si no tienes en este momento cómo hacerlo, dibújala en el aire, dibújala ahí en tu presencia. Lo importante es que hagas esta figura, y depende de cómo tú lo veas. Como vemos aquí, la espiral del universo parte de este ser y se va ampliando, como esa onda que se hace en el agua quieta cuando tiras una piedrita, y se va ampliando esa espiral, se va ampliando esas ondas. Y finalmente, cuando nosotros entendemos que esto es una expansión, ahí es donde entramos a este mundo de la evolución. Y quiero que durante toda esta conversación, mientras voy contando lo de la espiral dinámica, tú te vayas ubicando en tu propia espiral. Te vayas ubicando, quiere decir que te vayas colocando en qué posición de la espiral estoy. ¿Quién soy yo en esta espiral? Y aquí quiero contarte esta frase que a mí me encanta, para ir también llevándonos a esto que es la conciencia. Entonces, si yo no soy mi cuerpo, soy más. Yo no soy mi habla, no soy mis órganos, ni el oído, ni el olfato, eso no soy yo. La mente que piensa tampoco soy yo. Si nada de esto soy, entonces, ¿quién soy? La conciencia que permanece, eso soy. Y cuando yo veo esta frase de este gurú, me conecta muchísimo con esto que nosotros, o por lo menos del mundo del coaching ontológico, del mundo del observador, de todo este tema, empezamos a entender en algún momento de decir, ok, si yo me estoy cuestionando sobre mi vida, entonces, ¿quién es el que se cuestiona? ¿Quién es esa conciencia que está detrás? Y aquí, a partir de allí, es que empecé toda esta investigación, y para todos es muy conocida esta pirámide de Maslow, que Barnes la convirtió a una pirámide de conciencia. Y miren que aquí hay una pirámide que finalmente nos está llevando a una evolución, luego aquí a una transición, y luego a seguir en una pirámide invertida. Y a mí me encanta esta figura, y te la quiero dejar para que le tomes la foto, porque finalmente cuando empezamos a ver la evolución de la humanidad, ya hemos pasado de estar hablando
de los temas básicos, de las necesidades básicas, y nosotros acompañamos hoy a muchas personas que están en esta transición de yo sé que tengo todo, yo sé que las necesidades las tengo cubiertas, pero tengo un vacío. Y ese vacío está aquí en lo que es la autorrealización. Lo que nos dice Barrett es que nos lleva a conectarnos con algo más grande, que es esa contribución, que es esa necesidad de servir, esa necesidad de estar más presente en las otras personas. Entonces, aquí para mí inició esa integración de lo que era la espiral dinámica de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocimos todo este modelo de lo que Maslow nos traía, lo veíamos muy lógico. O sea, yo poderle hablar de realización, de servicio a alguien que hoy no tiene con qué comer o que tiene a su familia en un estado donde no tiene ni techo, es muy complejo, aunque hay casos de personas que en ese estado logran pensar en servicio y en realización y en aporte o contribución. Realmente son muy pocos. ¿Dónde nos vamos cuando estamos aquí arriba de la pirámide, donde esas necesidades ya están más cubiertas y empezamos a decir, yo necesito algo más, necesito conectar con algo más grande? Y ahí es donde entramos a conectar como humanidad, donde dejamos de vernos como seres individuales a vernos como humanidad. Entonces llegamos a esto, que es el origen de la espiral dinámica de conciencia. En los años 50, 60, un psicólogo de Estados Unidos, de apellido Graves, empezó a hablar de esto. Y después de que él habló y hizo unos ensayos, ya sus alumnos, que fueron Tom Peck y Christopher Cowan, lo empezaron a desarrollar. Y hoy se conoce en el mundo como la espiral dinámica de conciencia gracias a uno de los libros que ellos dos generaron y a una dinámica que empezaron a generar en el mundo organizacional, en el mundo de comunidades. A mí me lo presentó en el 2017 un gran amigo, gran maestro que muchos de ustedes deben de conocer aquí, Julio Laya. Tuve la oportunidad de certificarme en su escuela y volverme muy buena amiga de él, y cuando estaba haciendo los cursos en Colombia nos reunimos una vez, estábamos cenando y me dijo, tienes que conocer sobre la espiral dinámica de conciencia. Y le dije, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Me dijo, investiga, no hay todavía mucho sobre esto, pero investiga porque lo que yo te escucho, de lo que hablábamos, tiene mucho que ver con esa teoría. Entonces corrí, no, el libro todavía no estaba en traducción al español, corrí a hacer esta investigación gracias a que pues, no solo me lo estaban colocando así, sino como lo estaba diciendo Julio. Entonces yo dije, no, pues si lo dice Julio es porque es algo de verdad importante para investigar. Y sí, me encontré con que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en mi vida, con ese modelo donde yo decía, hay algo más que expandir, hay algo más a que llegar, porque cuando tocamos una fibra de una persona, todo su sistema se cambia. Y estábamos entrando en todo ese mundo sistémico, en todo lo que tenía que ver con hablar de los sistemas de profesión, de pregrado. Soy ingeniera en sistemas, entonces siempre me ha gustado todo el tema de los algoritmos, de los procesos, de las relaciones, de las conexiones. Y cuando llegué a esta teoría de la espiral dinámica de conciencia, entendí que estábamos en un punto de la humanidad donde si lográbamos integrar esta información nos iba a llevar a dar ese salto en esa espiral. Entonces, en esta figura, la espiral que hiciste, mira que hay unas ruedas que son más amplias que las otras. Y de eso se trata esta teoría. Entonces, siguiendo con mi historia de la espiral dinámica, cuando estaba en toda esta investigación, llegué a la figura típica que si le das en Google espiral dinámica de conciencia te va a mostrar esta imagen. Cuando llegué a esa imagen, comencé a investigarla, comencé a leer sobre el tema, comencé a entender sobre el tema. Me sorprendió mucho que nosotros, con otras palabras, en el mundo, sobre todo el desarrollo personal o el acompañamiento, estábamos hablando de lo mismo. Entonces, estos son los estadios o los niveles o las etapas que tiene la espiral dinámica. En este momento se está hablando de 8, pero ya en el desarrollo de todos los que han seguido con todo este tema, ya hay un noveno anillo de la espiral, y esto va a seguir evolucionando.
Y así como para mí la primera vez fue haberlo escuchado en el 2017, espero que si para ti es la primera vez salgas a investigar sobre esto y a profundizar, porque en este tiempo solo te voy a contar de qué se trata, pero esto tiene una profundidad muy, muy grande para entrar en todos tus procesos, sean tus procesos de transformación propia o sean los procesos a los cuales acompañamos. Entonces esto empieza en este primer nivel, empezamos a subir en la espiral. Y es súper lindo porque el primer nivel nos habla, ellos lo hacen a nivel de colores para que sea fácil como de entender. El primer color es el beige y en el beige nos estamos encontrando con el más básico y es el que habla de la supervivencia. Y te voy a ir dando algunos ejemplos de cada uno de los niveles. En este caso, cuando hablamos de este más arcaico, más instintivo, estamos hablando de personas o de características donde estamos en culturas. Ojo, aquí no estamos hablando solo como individuo ni como personalidad. Este no es un test de personalidad. Estamos hablando de cultura, de cómo esto permea a toda una sociedad. Por eso hablamos que si encontramos en la espiral dinámica esa aplicación, lo podemos llevar a cambiar el futuro de la humanidad. En este arcaico instintivo se encuentran los bebés recién nacidos, se encuentran los que tienen ya la última etapa de sus vidas, donde van perdiendo memoria, donde van perdiendo la noción de las cosas y van entrando como a ese estado de supervivencia. También están los habitantes de calle, que solo necesitan esa supervivencia. Y luego vamos pasando a otro nivel, que es el nivel púrpura, donde empezamos a entrar a lo más tribal. Y aquí hay un tema también importante para ir determinando, para que vayas asimilando la información, es que cada nivel, el primero es súper individual, es mi supervivencia. Me tengo que juntar con otros, pero porque todos necesitamos comer. No sé si han visto, para mí la figura mejor es la de los Crocs, la de los que están, que son súper lindos, que salen todos, la familia a cazar. Ese sería uno de los que representa este nivel. Luego, el 2 ya estamos hablando de el tema de buscar seguridad para la tribu, donde se cree en algo más místico, donde se adoran los dioses, y aquí digamos que la mejor figura son las tribus indígenas, y es algo más mágico y ya estamos hablando de un nosotros, ya no solo individual. Luego entramos al tercero, que es otra vez el tema más individual, pero desde el poder. Necesitamos poder, necesitamos dominación, necesitamos impulso para todos. Y allí, como es individual, se ve mucho el tema político, el tema autoritario, muy el tener el poder individual. Luego, el cuarto nivel, cuarta espiral, nos lleva al azul, que es un orden más social, un orden más de comunidad, donde hay que definir las reglas para poder que vivamos, pero sigue siendo muy autoritario. En el nivel naranja, estamos hablando de cómo puedo lograr, ya otra vez volvemos a lo individual, cómo puedo competir, aquí entra la innovación, aquí entra la tecnología, aquí entra es cómo puedo sobresalir, cómo puedo tener éxito. En este sexto nivel, que es el verde, empezamos a hablar de la comunidad más desde la ecología, desde la sostenibilidad, empezamos a decir, ok, en esta parte de la sostenibilidad del planeta, necesitamos unirnos y empezamos a hablar de las relaciones humanas. También aquí ya hay un tema de nosotros. Recuerden que vamos intercalando individual, grupal, grupal. Y aquí, en este verde al amarillo, se da un salto de conciencia, se da un salto en la espiral. Pasar del verde al amarillo es pasar de un estado de conciencia donde estos de aquí hacia abajo todos se niegan a los otros. ¿Qué quiere decir se niegan a los otros? Esto quiere decir que en este estado, cuando estamos allí en el verde, si me hablan alguien que tiene temas de características naranja o azul, les digo, estáis equivocado. Yo tengo la razón. Si el azul habla del naranja, dicen, estás equivocado. Todos creen que los demás están equivocados. Cuando damos este salto al segundo nivel,
porque es como si tuviéramos hasta ahí, los 6 primeros, un solo nivel de conciencia. Cuando damos el salto al segundo, que es el amarillo, ahí empezamos a reconocer que podemos contener, a que esa espiral puede contener a los otros. Y ahí es donde se da el salto de conciencia. Aquel amarillo ya nos invita a ser mucho más integradores. Ahí hablamos ya de la parte sistémica, ahí empezamos a decir, ok, vamos a tener un sistema, vamos a entender que somos parte del sistema. Ahí empezamos a decir que esto del todo, ¿no? Yo entiendo que soy parte del todo y hacemos parte del todo. Y comenzamos a hablar de las sinergias, comenzamos a hablar de la colaboración, y yo quiero que nos ubiquemos en nuestras organizaciones, donde estamos, sea laborando en nuestro nivel personal, en nuestra familia, donde estamos, porque podemos estar en algunos estados de conciencia. Por eso esto no es una personalidad. Yo puedo estar en un estado de conciencia naranja, donde necesito el tema del éxito, necesito los logros y competitivo muy individualista, en un terreno muy competitivo laboral, y puedo estar en un terreno más familiar, más comunidad, como amarillo, como sistémico. Y el último hasta ahora documentado, porque les digo ya está saliendo el noveno, es el turquesa, color turquesa, que nos habla del universo, del holístico, de una visión global. Aquí este dice, ok, reconozco que todos estos están en mí, que soy también ese arcaico instintivo en el momento en que necesito defender, por ejemplo, mis valores, o necesito defender lo injusto, o alguien de mi familia está en un riesgo, en un peligro, necesito defenderlo y me vuelvo arcaico instintivo. Entonces, hasta aquí esta parte de lo que nosotros llamamos los estados. Y en esta diapositiva, que no la voy a leer porque es bastante pesada, así te la dejo para que tomes foto, lo que realmente nos quiere mostrar es, nosotros podemos coexistir, ¿sí? Aquí llaman memes a cada uno de estos pasos, podemos coexistir. Sin embargo, si yo estoy en la posición del naranja, del rojo, del púrpura, solo creo en mi propia verdad. Creo que mi verdad es absoluta y solo creo en mi propia verdad. Ok, entonces aquí viene una parte que es muy, muy interesante, que me encantaría que tomaras notas, porque ¿qué han hecho todos esos estudiosos? Porque esto partió de una teoría muy, muy aplicada, sobre todo en Estados Unidos. Hicieron una encuesta y la siguen llenando, la siguen alimentando, de en dónde estamos como humanidad. Y les voy a mostrar 2 factores por cada uno de estos estados de conciencia. El factor población, qué porcentaje de la población hoy está mapeada, de la población adulta, está mapeada en ese estado de conciencia, y qué porcentaje de poder sobre la comunidad o sobre la humanidad se tiene. Esos 2 van a ir de la mano, y vamos a notar ahí precisamente esto que hoy como humanidad tenemos. Y ahí me parece interesante, importante que vayas revisando si le ves sentido, y que lo vas aterrizando también a tu propia comunidad. Puede ser tu propia ciudad, tu propio país, tu propio continente, donde crees que está esa relación, porque esto se ve a nivel social, cultural, político de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Ok, entonces esta diapositiva es bastante completa, tiene todo lo que se puede explicar de la espiral dinámica, y te la quiero compartir porque precisamente es como el resumen de todo lo que estamos hablando hasta ahora. Entonces, el primero, que es el beige, nos habla de un mundo natural en el que se usan los instintos para sobrevivir, y la palabra aquí es yo sobrevivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros en algún momento de nuestro día a día, de nuestra vida, decimos, ay, no me importa nada, yo necesito sobrevivir y yo sobrevivo a esto, ahí estoy en ese estado de conciencia. Y el 1% de la población está allí. Recuerden que les decía que allí estaban los habitantes de calle, los adultos mayores en su último estado de vida, y es 0 poder, ¿sí? 0 porcentaje de poder en la sociedad. Luego, para pasar a comienzan los miedos y amenazas, comienzan a sentirse que no solamente es puedo sobrevivir, necesito algo más, necesito unirme,
y por eso entramos a este estado de conciencia que es el púrpura. Lo agradecemos porque hay miedos y amenazas que nos llevan a ese siguiente estado de evolución. Y aquí está el 9% de la población. Es donde hablamos de la magia, de los espíritus vivos, de los signos místicos. Es cuando damos todo el poder a lo místico y cualquier cosa que me está pasando es porque no le hice caso a Dios o porque le temo a Dios. Y aquí ya empezamos a hablar nosotros, estamos seguros, estamos buscando la seguridad. Es el 9% de la población y el 1% de poder. Realmente es donde están conformados algunas tribus o algunas comunidades que funcionan de esta manera. Para pasar al siguiente nivel, el púrpura comienza a confrontar y aquí sale una emoción que es la rabia. Comienza a salir las fuerzas adversas y comienza a desarrollarse el ego. Y pasamos de ese nosotros a un meme rojo que es, aquí la jungla es todo sobrevive el más fuerte. Aquí necesitamos es que nosotros controlemos y empezamos a hablar del yo controlo. Esa es la palabra para el personaje que se puede interpretar allí. Tiene el 18% de la población y el 5% del poder, este estado de conciencia rojo. Y para pasar al siguiente, empieza a decir, oiga, aquí hay un tema de moral, aquí hay un tema que ya es conciencia con C, hay una cosa que es buena y otra que es mala, el bien y el mal. Y esa moralidad nos lleva a la culpa y comenzamos a pensar en consecuencias. Por eso se pasa al siguiente nivel, que es el azul, porque el azul empieza a hablar de una existencia más ordenada. Necesitamos control, necesitamos reglas, ya no control dominante como el rojo y no con reglas. Empezamos a hablar de la fuerza de la verdad y empezamos a hablar de la salvación. Entonces la palabra aquí es nosotros nos salvamos. ¿Qué porcentaje de la población hay aquí? El 35% de la población y el 28% del poder. Entonces podemos ir sumando un poco estos porcentajes para ir viendo cómo estamos a nivel de población y de poder en esto. Para pasar al siguiente empezamos a aspirar a una mejor vida. El azul comienza a decir, oye, yo necesito algo más. Y ahí entra este, que es el naranja, donde empezamos a hablar del mercado, empezamos a hablar de las posibilidades, de la oportunidad, de la innovación, de la optimización, y aquí la palabra es yo optimizo. Así que cada que nosotros estamos optimizando, bueno, yo que vengo del mundo de la ingeniería y de estar en áreas de operaciones logísticas, hablamos mucho de optimizar procesos, pues ahí estamos en este naranja. Y en este naranja tenemos el 26% de la población y, ojo, el 47% del poder. Sobre todo a nivel político, a nivel social y económico, estamos muy en el naranja. Y ahí comienzan a aparecer como que esas relaciones de los países más desarrollados y todo lo que nosotros hoy estamos viviendo como humanidad. Estamos muy aquí, en este nivel, donde el individualismo todavía sigue muy presente y donde buscamos optimizar y optimizar. Para pasar al siguiente nivel, el naranja empieza a descubrir que lo material no da felicidad. Y ahí es donde entran esos vacíos existenciales de lo tengo todo, lo he logrado todo, tengo el cargo, tengo el reconocimiento, pero hay algo que no me llena. Entonces ahí en ese descubrir es donde esa transición, esta parte del centro son los factores de transición. Pasan al verde, el verde ya empieza a hablar de un hábitat humano, de una ecología, de un tema sostenible, es a pensar en el planeta, en lo que estamos haciendo, en los recursos, que no son los recursos infinitos, sino que son estos recursos escasos que nos hemos apropiado como humanidad. Y empezamos también a hablar de nosotros somos. Y empieza esto a cambiar otra vez los porcentajes porque solo el 9% de la población están en este nivel de conciencia y tienen un 14% de poder. Entonces, hasta aquí es la primera fase del nivel de conciencia. Estos 6 primeros nos marcan ese primer estado de conciencia. Como les decía ahora, cada uno de estos niega al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aparece la verdad del rojo, los demás no lo reconocen. Cuando aparece una verdad del naranja, los demás no lo reconocen. Todos ellos se niegan a los demás, no importa cuál esté. Y pasamos a la transición del amarillo. En el amarillo
empezamos a tener en el verde necesidad de resultados tangibles, ya no tan filosóficos, ya no es tanto pensar en el planeta desde la parte romántica, sino vamos a tener algo más tangible. Y aquí sale este nivel de conciencia amarillo, donde empezamos a decir, hay una organización de lo caótico, empezamos a reconocer el caos, empezamos a reconocer las diferencias, apreciamos el cambio, apreciamos la transformación. Y aquí hay una frase que usamos muchos de los que estamos aquí, estoy seguro, y es, yo aprendo, soy un eterno aprendiz. Aquí hay una gran diferencia, es que el amarillo sí reconoce a los demás. El amarillo entiende que los demás son necesarios en este estado de la humanidad y que en cualquier momento podemos estar en uno de los estados anteriores. Como les decía, si nos ubicamos en nuestra propia vida, hay momentos en que yo tengo que hacer de rojo para tener algunos resultados porque esa es la energía que está moviendo en ese estado, en ese momento. O, como ven, el gran porcentaje está de la población en el azul y en el naranja, entonces debo acomodarme ahí. Cuando estoy en el amarillo reconozco que eso es necesario y empiezo a jugar en esos estados de conciencia. Aquí el porcentaje de la población solo es el 1% y de poder el 4%. Para pasar al último nivel, que no es el último conocido hasta ahora o estudiado hasta ahora, empezamos en el amarillo a sentir que hay un orden dentro del caos y que ese caos comienza a llamarnos la atención. Queremos habitar la incertidumbre y ahí pasamos a la necesidad de la unidad, que es el turquesa, que hasta ahora es el nivel más elevado, el más evolucionado, donde entendemos que hay que equilibrar las fuerzas que se están entrelazando, que el caos es parte de la vida, que hay que vivirlo. Y ahora que hemos estado hablando con Rafael del tema de antifragilidad, aquí es donde entra el entender que todo esto nos lleva a entrar en esa antifragilidad, a entrar en ese caos, a divertirnos en el caos. No solo a evitar la incertidumbre, sino para a llamarla, a quererla. Y la visión aquí ya es holística, empezamos a hablar de nosotros experimentamos, ya no es aprendo, nosotros experimentamos, somos una experiencia humana. El porcentaje de la población es del 1% y de poder solo el 1% está ahí. Aquí te invito a que tomes una respiración profunda, porque si nosotros como humanidad queremos supervivir, estamos viviendo la época de la humanidad donde se acerca, según los grandes científicos, la primera destrucción masiva que es provocada por el humano. No es provocada por la naturaleza ni por factores externos, meteoritos, como las 5 anteriores, sino que estamos cerca a la primera que es provocada por el humano. Cerca, pues para los científicos cerca es cientos de años. Para nosotros es ese deseo de seguir evolucionando y seguir avanzando. Aquí realmente la pregunta que quiero que todos nos hagamos es, conociendo estas espirales y conociendo estos niveles de conciencia, desde donde estamos, desde donde operamos, desde nuestro propio nivel de conciencia, dónde me ubico y cómo puedo acompañar a otros para que estén en ese estado de evolución, porque sí es una evolución, sí es pensar en que como humanidad necesitamos evolucionar y pasar a estos estados de conciencia más elevados de manera más comunitaria, no como individuo, sino como comunidad, y que esos tengan más poder, que esos estados de conciencia tengan más población que estén allí, y no esta fluctuación de que hoy estoy de rojo porque necesito defender mis creencias y mañana estoy de verde porque quiero ser más ecológico, sino estar de verdad avanzando y evolucionando como humanidad. Ese es el gran descubrimiento que para mí tiene sentido en esto de la espiral dinámica de conciencia. Y para ir finalizando, te quiero mostrar cómo es importante para cada uno de esos estados de conciencia, cómo es importante cada una de las cosas. Y quiero que esta pregunta te la hagas a nivel personal, te la vayas haciendo como para ti. En la primera, ¿qué es lo más importante? Sobrevivir. ¿Qué tanto, qué porcentaje, qué cantidad de mi pensamiento, de mi vida, de mi energía, de todo lo que soy está en esto, en sobrevivir todavía?
¿Cuánto es tan importante y prioritario en mi vida hoy el resguardo y la seguridad? ¿Qué tan prioritario y presente, importante en mi vida hoy es el poder y la acción? ¿En dónde está el grado de importancia y dedicación de mi vida en la estabilidad, el orden y la salvación? ¿Todavía estoy pensando en algo que me salva de afuera, algo externo, o ya estoy conectado con algo que me salva adentro? El éxito y las ganancias, ¿dónde están? ¿Qué tanta importancia le doy en mi vida? En la armonía grupal, en la gente, luego en la calidad de responsabilidad en la vida de los procesos y en la armonía con la energía vital, que es el último estado. Esto es lo más importante para cada uno de esos estados de conciencia en los que todos estamos, porque en uno de los porcentajes que estábamos ahí, estamos nosotros sumando en alguno de ellos. ¿En cuál? Está pues determinado en qué tanto dedicamos de tiempo. Y aquí viene para mí lo más, mi regalo para esta comunidad, y es en qué aplicaciones podemos nosotros pensar de la espiral dinámica de conciencia. Y ojalá ahorita que estemos más conversando me digas si ves unas adicionales a estas que las que hemos mapeado hasta ahora. En la realineación y reestructuración de las organizaciones y comunidades. Ya hoy hay empresas que están revisando tu tema cultural con esta teoría de la espiral dinámica de conciencia, que lo están aplicando en su reestructuración, que lo están llevando a una potencialización de la comunicación colectiva. ¿Para qué? Para entender las diferentes miradas y valores. Hablamos mucho de equipos interdisciplinarios, hablamos mucho de eso, pero realmente en la práctica son muy pocas las organizaciones que de verdad integran las diferentes miradas, que su propio presidente o gerente valora que los demás tengan miradas diferentes a él. Nosotros en nuestra familia todavía tenemos esa jerarquía donde el que tiene la razón es el adulto, el papá, o ya nos permitimos mejorar esa comunicación y hacerla colectiva con nuestros hijos. Aportar al equilibrio de la humanidad depende de la evolución de la conciencia para crear una sociedad más armoniosa y justa. Aquí es donde vamos a la evolución del futuro de la humanidad, cuando estamos de verdad aportando ese equilibrio para que estemos más armoniosos. En los procesos de transformación cultural, como les digo, ya hay organizaciones donde están haciendo esto, donde estamos aplicándolo, donde ya no ven como los planes de bienestar, la fiesta de fin de año para todo el mundo, sino que están integrando a las familias, a las mascotas, otras cosas que hacen que las personas que están como parte de esa cultura, que entienden que en la misma cultura de la empresa tenemos niveles de conciencia rojo, tenemos niveles de conciencia naranja, azules, que hay de todo. Y cómo se gestiona eso es donde nosotros podemos entrar a aplicar y acompañar. Gestión del cambio, de la resistencia y de la conservación. Revisar qué se debe conservar para poder seguir avanzando y evolucionando como humanidad. Porque no todo es cambiar. Hay que pensar en qué debo conservar, como lo decía el gran maestro Maturana. El desarrollo del liderazgo y la capacitación administrativa. También se está aplicando muchísimo esto en el tema del liderazgo, precisamente para entender esas miradas, la formación de equipos, promover este liderazgo compartido, holístico y transformador, que permite que el líder entienda que no tiene que ser bueno para todo, ni que tiene que tener todas las respuestas, que lo hemos dicho muchas veces, pero que aquí de verdad le entregue el liderazgo a alguien de su equipo, así tenga menos experiencia, pero tiene más habilidades que él en algunos aspectos. Y en mi caso, como lo contaba Rafael cuando estábamos iniciando, para mí ha sido una oportunidad divina de aplicarlo en mi vida y me ha llevado al siguiente libro a publicar, que se llama Intrahumanidad, el arte del libre albedrío, donde estoy haciendo precisamente todo esto, convirtiéndolo en una historia, es modo ficción, llevo 2 años escribiéndolo porque me metí al modo ficción, en lo otro que había publicado o que he publicado no lo hacía en modo personajes. Y ahora para que ojalá llegue a muchísimas más personas y podamos expandir esto, para mí es súper importante hablar de esto, llevarlo a publicaciones, y por eso me encanta esta invitación donde tengo esta oportunidad de contarles un poco sobre cómo lo he logrado aplicar, y pues ahora que estoy a punto de salir de mi publicación, de mi escritura, como les digo, llevo 2 años haciendo que esto tenga sentido
para no solamente los que estamos en el mundo del acompañamiento, sino que ojalá muchas personas podamos decir cómo aplico esta espiral dinámica de conciencia. Entonces, ese era el tema que les traía hoy. Me encantaría escuchar qué les parece. Por ahí alguien me estaba escribiendo que no lo había escuchado, así que qué rico que sea por parte mía la primera vez, pero ojalá no sea la última, ojalá te haya dado la curiosidad de seguir investigando, seguir creciendo en este tema, porque creo que, como me lo dijo Julio en el momento cuando me lo presentó, lo que se va a hablar ahora en adelante va a ser muy desde aquí, desde los niveles de conciencia, y cómo acompañamos esos niveles de conciencia a nivel liderazgo individual y liderazgo comunitario. Que los escucho y de verdad gracias por la oportunidad de poderles transmitir esto que a mí hoy, como ven, me encanta hablar. Ok, gracias. Más de lo que yo conozco es cuando empezaste a hablar, la pirámide de Maslow. Y de ahí en adelante es nuevo igualmente para mí. Entonces entramos al espacio para preguntas, respuestas, para que puedan abrir su micrófono o si quieren escribir, pero ya que está el espacio para abrir micrófonos, a ver quién quiere compartir comentarios, preguntas. Ok, tengo una pregunta. Perdón Gracias, Eugenia. en siempre entrar de improviso. Cuando hablas de esa parte de estabilidad, orden y salvación, ¿ya? Ok, esa salvación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, porque si yo se lo digo a un cristiano, me va a decir la salvación que Cristo me ha dado, ¿verdad? O pues si es asunto de salvación por poder, ¿cómo se llama? Sobrevivir, no sé. ¿De qué estamos hablando? Sí, en ese estadio precisamente de conciencia se relaciona mucho al tema religioso. Así es Ahí el religioso. Ok, la característica más importante ahí es, necesito hacer las cosas bien para que me salven. Entonces sí sí, está muy correcto. relacionado a, pues, en este caso, pues el ejemplo que das cristiano o cualquier deidad que se Correcto, tenga, sí, está sí. muy dedicado al tema religioso. Y ese es el Ok, mejor ejemplo. ok, perfecto, gracias. Muy fina. Muy fina, esa no la había escuchado. Precioso. Muy bien. ¿Quién más? A ver, del equipo de la asociación o cualquiera de los participantes. Veo a Loren ahí anotando, poniendo mucha atención. Estoy tratando de abrir mi audio porque tengo dos, pero me pareció súper interesante más esto último, donde el reto sería cómo me mantengo en un nivel, ¿verdad? Y no sé cómo en uno y otro. Eso creo que sería como el gran reto para llegar a ese estado de conciencia, porque como que a conveniencia, por lo que entiendo que fuiste diciendo, y sí, evidentemente, cuando yo me fui ubicando en esos espacios, digo, sí, puede ser que tenga ahorita, quiero hacer esto, pero de pronto necesito pasarme a este lado, no puedo quedarme solo en este espacio. O sea, como el reto sería como mantenerme en el más elevado, evidentemente, pero está súper bajo. Y otra cosa que me sorprendió mucho, no me recuerdo si hay uno que tenía hasta el 47%, donde las personas están buscando como algo más allá, ¿verdad? Me sorprendió, creí que el porcentaje era menor, es bastante grande, entonces creo que hay una gran oportunidad de cambio, porque es bastante el monto de la población, o el grueso de la población que está en ese porcentaje, entonces hay, pues es como esperanzador, diría yo, el que una gran cantidad, que creo que es un 47%, creo que era el que tenías, ¿verdad? Que está ahí. Hay esperanza y espero que eso haya cambiado. No sé si esto en lo que has estado estudiando últimamente o investigando a raíz de la pandemia tuvo un cambio, hubo un antes y un después de lo de la pandemia. Tal vez esa sería mi pregunta, si eso lo modificó. Gracias, Lorena. Bueno, como 20 preguntas ahí que me dan para contarte. El gran reto realmente es como humanidad, cómo pasamos juntos a un nivel más alto de conciencia. ¿Sí? El reto individual es cómo juego en los diferentes niveles de conciencia, porque obviamente cuando hay un gran porcentaje que todavía está en estos estados donde niegan al otro, el jugar
allí de manera consciente es un reto individual. O sea, que yo entienda que si estoy en una junta directiva, que estoy con un presidente que es autoritario, pues no podría decirle, vea, usted pase hacia lo holístico, necesitamos que usted sea holístico, porque él realmente está por sus resultados y está ahí en su papel muy bien. Entonces, ¿cómo lo apoyo para que él como líder pueda ver estos otros estados de conciencia y pueda seguir avanzando también? Entonces, el gran reto es a nivel individual como juego dentro de todos los estados que nos encontramos y cómo estoy aportando para que juntos como humanidad sigamos avanzando. En el segundo que me decías, el 47 no es tan esperanzador porque ahí es donde empezamos a pensar en que hay algo más, pero estamos todavía en el nivel donde lo más importante es el éxito, las ganancias, los resultados, el optimizar. Entonces, todavía no estoy pensando, todavía no estamos en ese porcentaje de poder del siguiente, que es el que habla del aprendizaje, más holístico, sino que estoy en optimización todavía, muy temas de lo que está pasando hoy, que nuestra realidad de cómo optimizamos, cómo somos más productivos, cómo en ese momento. Cuando estamos escuchando, por ejemplo, del flow, del ritmo, de cómo nos bajamos de estos slow, que es como andamos más despacio, pero más efectivos, ahí ya estamos pasando al otro. Pero aquí en el 47% del poder, todavía no. Ahí apenas empieza la inquietud. Y es esa transición que nos lleva al siguiente. Y en los últimos estudios, este porcentaje está actualizado. Sí bajó un poco bajó 2%, porque estaba en el 49% de la población en ese sentido. Bajó un poco. Lamentablemente la distribución no fue toda para arriba, sino también para los de abajo, de muchos temas de supervivencia y esto se aumentaron. Muchos temas de individualismo, de pues yo necesito sacar adelante mi familia y me cerraron mi negocio, no sé qué, entonces los llevó a algo mucho más instintivo y arcaico, pero sí hay un porcentaje que se fue para arribita, para los estados más holísticos y precisamente actualizaron, porque esto era información cuando ellos empezaron todo este estudio y toda esta teoría, llevaron una alimentación hasta el 2016, creo que fue, y se mantenía ese porcentaje. En el 2020, 21 cambió y en el 22 lo actualizaron y son los porcentajes que les mostraba hoy que ya son los del 2022. Entonces creo que ahí resumí un poco lo que nos contabas. Muy bien, tus 20 preguntas, Lara. Sí, gracias. No, yo más me refería a lo esperanzador, decía, porque tal vez es un número grande que independientemente, aunque están como en ese, tal vez sería como, hay esa posibilidad de qué hacemos para que como comunidad podamos pasar, porque es una gran cantidad de la población, ¿verdad? Tal vez Total. desde ahí, ¿verdad? Total, sí. Sí, tenés toda la razón porque ahí está el grueso. Si logramos impactar allí, ahí sí podemos, lo que estamos hablando hoy es llevar esa mumanidad a ese siguiente paso, ese futuro más consciente. Y yo te quería hacer otra pregunta porque me pareció pues muy coincidente con los 8 niveles. ¿Tiene algo que ver con esos 8 centros de energía que hay o los chakras? Y porque tenés el WW Prana, me llamó mucho la atención si eso tiene una relación con esto. Pues hay varios autores, digamos que cada uno comenzamos como a adaptar y a integrarlo, ¿no? Hay varios autores que relacionan cada chakra con uno de los niveles. A mí me encanta todo el tema energético, por eso mi empresa se llama Prana, porque es la energía vital. Sin embargo, no veo la relación tan directa porque el estado de conciencia nos lleva más a integrar todo que a volvernos a sesgar en una sola cosa. Y el tema de los chakras, por ejemplo, es muy directo. O sea, el centro 1, que es el chakra raíz, está relacionado con esto y no más. Aquí el tema es más como esa espiral, por eso la figura va creciendo y va integrando a los otros, va integrando a los otros, va integrando a los otros. Entonces ahí por lo menos no he sido muy partidaria de hacer esa similitud, aunque he visto autores ya hoy que lo están haciendo esas relaciones. Ay, auxilio, se cayó esto.
No, sí. No, aquí estoy. Se me salió. Entonces, ahí es donde he visto como esas relaciones, pero no, yo por lo menos no he sido muy partidaria de hacer tanta similitud. Y lo otro que me decías es, No, ya me lo respondiste, que yo te preguntaba por lo de prana, lo de la energía vital, y pensé que tú también hacías esa relación, porque hay una similitud que fue lo que yo percibí ahí. Era eso nada más, para ok, tener, si tenía que ver con lo mismo. Gracias, más. gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos casi en tiempo. Bueno, yo sí, solo una, y me encanta todo esto también, pero quizás, y tal vez nos puedes compartir recursos a los que nosotros podamos acceder para, sobre todo en este crecimiento colectivo, que podamos ir abriendo el espiral desde nuestras áreas de impacto y nuestros entornos, ¿verdad? O sea, no usarlo solo para nosotros a nivel individual, sino que poderlo ir aplicando en nuestras empresas, organizaciones o en nuestros entornos o en casa o en diferentes lugares en donde los podemos encontrar o qué nos recomiendas tú, a dónde podemos acceder. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy coach. Ok. Trabajo con adolescentes y con adultos jóvenes. Tengo un programa de desarrollo emprendedor para niños y adolescentes. Soy la tesorera de la asociación. Tengo un par de negocios propios también con mi esposo, entre otras cositas. Entre muchas cosas. Pues creo que me acabas de responder, o sea, ya lo estás haciendo, ya lo estás aplicando a una comunidad más allá de ti y pues sobre todo en adolescentes y cuando hablamos de esta comunidad de emprendimiento, creo que es uno de los grandes movimientos que ha hecho que estos estados de conciencia avancen, es que hoy las startups y todo lo que tiene que ver con emprendimiento se ha vuelto más masivo. Y ese es también, esa población que está ahí es la que está figurando arriba en esos estados de conciencia. Como recursos, realmente, como les digo, esto apenas se está desarrollando. Los mismos Beck y Cowan han creado una metodología sobre todo para empresas donde se revisa el tema cultural. En la página de ellos te puedes inscribir. Hay unas formaciones que ellos dan directamente. El libro se llama Espiral Dinámica de Conciencia, el libro de ellos, que es donde toda esta teoría y todo este estudio está reflejado. Y la invitación que yo te hago es, bueno, y a todos, es que lo apliquemos, o sea, que lo llevemos, si algo de esto nos tocó investigar más y lo llevemos a lo que hagamos en nuestro día a día. Por eso me parece importante saber en dónde estabas, porque con una cosita que lleves a decirles, venga, ¿cuál es tu estado de conciencia? ¿Dónde estamos? ¿Estamos pensando como colectivo? ¿Estamos pensando toda como individual? Que empecemos a caminar más juntos. Ya estamos aprovechando los recursos. Hay test también donde lo ayudan a uno como ubicarse un poco más en dónde me muevo como estado de conciencia. También todo esto lo encuentras en internet y si quieres me escribes y con mucho gusto te envío. Y bueno, y próximamente mi libro que va a tener la historia para que sea más fácil de entender de cómo es este movimiento a nivel universal, a nivel humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muy bien, y antes de ir ya cerrando este evento, última oportunidad, ¿algún comentario? Vamos a tomar también una fotografía, les pedimos que abran sus cámaras, por favor, para verlos. Para La pose. Momento de posar. A ver. Ingrid, ¿tú nos tomas la fotografía? Gracias. Sí, solo sin presiones, ¿verdad? Leonardo y Luis Mariela, si nos pueden abrir la Esa es tu cámara, frase. si les es posible, si esa va a ser mi frase de esta Semana Internacional de Coaching sin presión. Lorena, iba a decir yo, pero es tu segunda conexión. Es el teléfono, sí. Bueno, ¿listos? 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Veamos congelada la sonrisa Muy ya. bien. Quiero invitar a Carlos Alvarado, que es el presidente de la asociación, que nos pueda hacer el cierre. Por favor, Carlos, si fueras tan amable.
Claro que sí, Rafita. Muchísimas gracias de todo corazón de parte de la Asociación de Guatemala, porque nos has apoyado muchísimo, María Angélica, desde Colombia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Imagino que ustedes van un poquito más desfasados. Aquí en Guatemala son las 7 de la noche, allá son las 9 tal vez. Sí, ya van siendo las 8 y algo. Okay. Entonces te hicimos desvelar, bueno, no tanto pues, pero muchísimas gracias, te agradecemos bastante realmente todo el apoyo que nos diste en esta semana del coaching, donde hemos contado con conferencistas de toda Latinoamérica. Y tu conferencia realmente lo impacta a uno, lo hace reflexionar en su interior, ¿verdad? Realmente dónde estamos parados y hasta dónde queremos ir. Te agradecemos bastante y a todos muchísimas gracias por participar en esta serie de conferencias. Les agradecemos bastante. Gracias, un honor. Muchas gracias. Paz a todos. Feliz noche. Nos vemos en una próxima. Gracias más. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, con mucho cariño.